de la yakuza provienen del sector marginal de la población japonesa, y algunos otros son pertenecientes de las familias coreanas que fueron llevados como mano de obra a Japón cuando Japón anexó Corea con el Tratado de Anexión de Corea de 1910. El desarrollo de la yakuza fue durante y después de la Segunda Guerra Mundial. En este momento fue cuando las organizaciones criminales se hicieron del control de los negocios y del mercado negro. Esto provocó su crecimiento y su enriquecimiento. Este fue un escenario para que se introdujeran en mercados que no se sospechaba que podrían llegar, por lo que fueron ganando influencia en los altos mandos del gobierno y fueron tomando el control de negocios tanto legales como ilegales. Ya después de la derrota de Japón en la Segunda Guerra Mundial, estos ya tenían un control, mucho control por así decirlo, dentro del mercado negro y el formal. Esto sirvió para que su poder aumentara durante las malas etapas de Japón y las clases populares lo vieran con buenos ojos porque les daban, por así decirlo, trabajo y alimento y muchas cosas. La yakuza llegó a su esplendor durante el llamado milagro japonés, ya que la yakuza controlaba ciertos mercados e industrias y esto ayudó a que se creciera más su poder. Bueno, ¿cómo se inicia un aspirante a un clan de la yakuza? Bueno, este ritual se le conoce como Sakazuki. Este consiste en poner al aspirante y al Ayobun, que es el líder del clan, se sientan uno frente al otro para compartir una taza de sake. Deben de ser del mismo tamaño, pero la del aspirante está llena hasta el borde y la del padre, el Ayobun, está solo una pequeña cantidad. Después ambos se intercambian para poder beber uno del otro. Y al completar este ritual, el aspirante pasa a ser un nuevo miembro de la yakuza, a la que hizo su iniciación y le juró una lealtad a su padre ficticio. Bueno, la yakuza se organiza en 5 niveles. El primero es el kumicho o el ayobun. Esta es la máxima autoridad dentro de cada clan y le deben de dar riendas cada cierto tiempo. Sin embargo, los clanes cuentan con una cierta autonomía, ya que este solo es el líder, pero como una figura dentro del clan. El segundo es el wakashira o el lugarteniente. Este es el segundo al mando y este es el que realmente da las órdenes dentro del clan. El tercero es el osakumon o el consejero. Este es el encargado de ayudar y aconsejar al lugarteniente. El cuarto lugar dentro de estos niveles es el daikambul o el jefe de grupos operativos. Estos podían formar pequeños grupos dentro del mismo clan, pero siempre tenían que estar bajo el margen de sus superiores. Y el cuarto y quinto, por así decirlo, son el kumin, que son los de más bajo rango dentro del clan. Estos se encargan de cobrar deudas, de extorsionar a pequeños negocios de barrio, realizar tareas administrativas, como ir por pedidos y encargos por teléfonos, y también se encargan de adiestrar a los aprendices de yakuza. Los aprendices de yakuza, estos se encargan de tareas sencillas, como limpiar o cocinar, y eran empleados en negocios controlados por la yakuza. Bueno, negocios y actividades. ¿Cómo tienen dinero la mafia japonesa? El primero es el tráfico de drogas, el lavado de dinero, el tráfico de armas, la industria sexual, corrupción en la política, banca y el sector empresarial, bajo un método que se llama Sokaya, la especulación de bienes inmobiliarios, la extorsión, el pornoturismo, apuestas ilegales, casinos ilegales y tráfico de personas. Bueno, clanes. Hay 3 que más destacan. El primero es que se llama Yamaguchi-gumi. Este es el clan más grande de Japón. Su ubicación es en Kobe, aquí en este mapa, que perdón por la mala calidad. Y sus actividades son hasta nivel transnacional, nivel internacional. Ellos trafican con otros países. Su clan cuenta con alrededor de 40.000 miembros. Y su crecimiento y enriquecimiento se debe a los problemas de la Segunda Guerra Mundial. Su fundación fue en el año de 1915. Su fundador es Harakichi Yamaguchi, esta persona que está aquí. Perdón, este es el actual padre del clan. Y su fundador fue Haraguchi Yamaguchi, que también fue llamado Gumi, que en japonés significa grupo.
Sus miembros representan a más de la mitad de la yakuza. Entre sus principales actividades son la extorsión, los juegos de azar, la industria del sexo, el tráfico de armas y de drogas, la especulación inmobiliaria y la socaya, que es la extorsión a altos ejecutivos de una empresa. Tras el paso de 6 generaciones de este clan, la actual Oyabun es Shinobu Tsukasa, que actualmente está en la cárcel, pero aún así sigue dirigiendo su clan. El segundo clan de más importancia es Sumiyoshi Kai. Este fue fundado por Shigesaku Abe en el año de 1958. Su ubicación es en Ginza, en la ciudad de Japón. Este clan está formado por una colisión de pandillas pequeñas dentro de la misma ubicación. Su principal rival es el clan anterior, y su actual Oyabun es Shigeo Nishiguchi, este señor que se ve aquí. Este clan fue disuelto en 1965, pero 4 años más tarde lo volvieron a formar. Su operación solo se limita a su territorio, y su principal actividad ilícita se llama Mikami Ryu, que básicamente es la protección de los pequeños negocios que habitan en su territorio. El tercer clan de más importancia es el Inagawa Kai. Este clan, su centro de actividades y su sede se encuentran en la región de Kanto, es donde está Tokio y todas esas ciudades. Este clan fue fundado en el año de 1949 por Kakuya Inagawa. En la actualidad, su Oyabun es Kitoya Jiro, este señor que se ve aquí. Este clan fue el primero en iniciar sus actividades ilícitas transnacionales, aunque su principal actividad ilícita es el juego ilegal, el tráfico de drogas, el chantaje, la extorsión y la prostitución. Bueno, el Yabitsume. Bueno, esto es una tradición ancestral en la mafia nipona. Este ritual consiste en amputarse la última falange del dedo meñique. En la actual mafia japonesa, este ritual se utiliza como un signo de arrepentimiento y como un símbolo de haber defraudado al jefe, pero también simboliza un acto de valentía y de lealtad, y también de disciplina para con sus jefes, sus superiores. Bueno, este ritual se realiza cuando un subordinado comete una ofensa hacia su jefe. El jefe le entrega un cuchillo, un hilo para que se realice un torniquete y un pañuelo blanco. El subordinado no tiene que reclamar, no le tiene que decir nada y se corta la última falange del dedo meñique. Al cortárselo, le da como ofrenda al jefe para que le otorgue su perdón. Y en el caso de que siga cometiendo ofensas hacia su padre, hacia su Oyabun, se sigue apuntando partes de su dedo meñique. Y si en llegado caso de que siga cometiendo y ya no tenga partes de su dedo meñique, le siguen apuntando dedos, se sigue auto amputando dedos de la misma mano, ya que esta amputación de los dedos está relacionado con el uso de la espada de los samuráis, ya que es como un soporte dentro de la agarradera de la espada, y en la actualidad no simboliza, es para que tenga una mayor dependencia dentro de los miembros del clan, y también para que no pueda manejar correctamente las armas, ya que creo que lo hacen con el sentido de que ya no quieren que esté dentro del clan, y para poder, más adelante les digo que pueden llegar hasta matarlo. Bueno, las prácticas. La yakuza se caracteriza por no tener escrúpulos frente a sus contrarios. Tienen como una norma matar a sus rivales. Estos realizan ejecuciones mediante 3 hombres, que es el tepodama o un sicario que le pagan, un motorista que lo lleva y un confirmador. El tepodama se sube a la moto, mientras que el confirmador conduce un coche. Él tiene 2 funciones, una es la de supervisar y la otra es dar testimonio de que el tepodama realizó correctamente su trabajo. Y en caso de que el tepodama muera, el confirmador se tiene que encargar de realizar la tarea que se le encomendó al tepodama. Otra práctica es que en casos más extremos se llega a asesinar a un miembro del mismo clan por haber vulnerado las reglas y normas del clan. Esto aplica cuando hay una desobediencia manifiesta hacia el jefe, cuando perturban la armonía dentro del clan, cuando desvían los fondos o el dinero del clan, y también cuando un miembro del clan se mete con la esposa de un miembro del mismo clan, y también en el caso de traición. Bueno, los tatuajes. Los tatuajes los utilizan
para establecer un rango dentro del clan y para que sepan a qué tipo de clan pertenecen. También simbolizan que estos pueden soportar un cierto grado de dolor, ya que esto tiene un método para hacerlo más doloroso. Pero la Yakuza, sin embargo, no intenta mostrarlos en partes visibles del cuerpo, como se ve en la imagen, solo en partes donde pueden llevar ropa. Por eso siempre usan manga larga, como el señor de aquí en medio, donde no se alcanza a ver o percibir correctamente los tatuajes. Bueno, y su expansión territorial. Bueno, la Yakuza no solo abastece de drogas sintéticas a Japón, sino también a China, Corea, Taiwán, Filipinas, Hawái, Estados Unidos, Rusia y México. También tiene presencia en el tráfico de personas, como de niños y mujeres, para el turismo sexual, como en países de China, Filipinas, todo Asia. Las mujeres japonesas o niños, ellos las llevan a esos lugares como turismo sexual. Y también el tráfico de armas. Estos también, a ser la sexta potencia militar del mundo, proveen de armas al resto de los países que no tienen la suficiente capacidad, pero no a las autoridades, sino a los pequeños grupos delictivos que se encuentran dentro de esos países. Y también delitos financieros. Estos delitos financieros los realizan mayormente en Rusia, donde tienen también mucha presencia y fueron los primeros en influir en una creación de una mafia rusa. Bien, esto sería todo por mi parte. Bien, compañero, pues vamos a continuar. Buenas tardes. Voy a hablar sobre los proyectos de reconstrucción de Nagasaki. Bueno, escogí el título principalmente porque me gustó de un artículo que leí que le pusieron así a este tipo de planes que se tomaron reconstruyendo la paz. Nada más un dato curioso que me gustó el título. Bueno, ahora sí. Antes de la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, Hiroshima era conocida por sus grandes fábricas dedicadas a la producción de vehículos y armas para el ejército. En cuanto a Nagasaki, la ciudad basó sus actividades en el puerto y desarrolló una industria de construcción de barcos. En el área asiática, la guerra empezó a desarrollarse antes que en Europa. El imperio de Japón se vio envuelto en el conflicto que tomó gran parte del Pacífico e invadió algunos territorios asiáticos como China y Corea para ampliar sus fronteras y obtener más materias primas para su imperio. El conflicto se desarrolla y tiene un resultado diferente al de Europa. Bueno, el 6 de agosto de 1945, 4 meses después de la rendición alemana, la nueva arma de destrucción masiva conocida como bomba atómica fue lanzada sobre la ciudad de Hiroshima, en Japón. Este suceso fue seguido 3 días después por una segunda bomba en la ciudad de Nagasaki, seguida pues casi inmediatamente por cuestión de días de la rendición del país nipón. Las dos bombas lanzadas sobre la isla japonesa causaron un gran número de víctimas civiles y daños irreversibles a la población durante generaciones. Y el pasado mes de agosto se cumplió apenas el 75 aniversario del fin de la Guerra Mundial y las explosiones nucleares. En la actualidad, Japón aún se ve afectado por este daño que le ocasionó a Estados Unidos. Bueno, el arma nuclear utilizada llevaba el nombre de Little Boy. Esta fue la que cayó en Hiroshima el 6 de agosto. Una vez lanzada, solo tardó 55 segundos en alcanzar la altura máxima de su explosión, que fue a 600 metros sobre la ciudad. Se estima que las muertes en Hiroshima han aumentado a 1.666 y 80.000 en Nagasaki, por un total de 246.000, aunque solo la mitad de este número murió a causa de los bombardeos. El resto debido a lesiones o enfermedades resultantes del envenenamiento por radiación. La bomba Little Boy que cayó en Hiroshima transportaba 63 kilogramos de uranio enriquecido. Fat Man, la bomba que cayó en Nagasaki, contenía alrededor de 6,2 kilogramos de plutonio.
Las dos bombas de Hiroshima y Nagasaki explotaron en el aire a cientos de metros sobre la Tierra. Como resultado, los depósitos radiactivos se dispersaron bajo el efecto de la nube creada por la explosión. Es por ello por lo que esta catástrofe nuclear no puede ser comparada con otras, ya que en ese entonces se tenía la creencia de que Hiroshima y Nagasaki no podían ser habitadas por un lapso de 50, 70 años, por así decirlo, como vimos más adelante, como pasó en Chernóbil, donde pues la gente pues, simplemente no podía habitarlo, pero como son circunstancias diferentes y cantidades radioactivas diferentes, pues no se pueden comparar estos sucesos radioactivos. Bueno, el presidente Truman esperó 16 horas para comunicar al pueblo estadounidense la decisión de atacar a Japón con armas nucleares. Durante su discurso, Truman dijo que los japoneses comenzaron la guerra desde el aire en Pearl Harbor, por lo que ahora habían devuelto el golpe. Más tarde anunció que si no aceptaban términos de rendición, podían esperar una lluvia de destrucción desde el aire, algo que nunca habían visto en la Tierra. Los ataques nucleares contribuyeron a la rendición de Japón 6 días después del ataque y al final de la Guerra Mundial. Luego vino la paz y el emperador de Japón se inclinó hacia adelante para anunciar la rendición por radio, mientras en Estados Unidos miraba torcidamente a Stalin y dejaba claro quién había construido la bomba atómica y quién no lo había hecho. Para muchos, especialmente los estadounidenses, las dos bombas sobre Japón están justificadas, las cuales fueron lanzadas en áreas civiles no militares, matando miles de personas inocentes. Esto es justificable según ellos, ya que Japón no se rindió tras la caída de Alemania nazi, además de las atrocidades cometidas por Japón y China y otros países asiáticos. Sin embargo, es el ataque a la base naval estadounidense de Pearl Harbor que justifica principalmente la destrucción de las ciudades de Hiroshima y Nagasaki para estos mismos. Este evento y el de Nagasaki resultaron en bajas civiles 10 veces mayores a los de Pearl Harbor. Esto sumado a la presión soviética adicional del noreste, Japón se vio obligado a firmar la rendición incondicional aliada, en la que el ejército podría ser completamente disuelto y nunca restaurado. Además de la obligación de pagar el daño causado, someterse a un tribunal de crímenes de guerra y establecer los derechos humanos. Sus fronteras fueron restringidas por los aliados solo a las islas principales que originalmente pertenecían a Japón, sin derecho a expandirse posteriormente. Las demás áreas fueron incorporadas a otros estados. Japón, después de la guerra, pasó por un duro proceso de reconstrucción. Además de las bombas atómicas, el país quedó completamente destruido. Ya no tenía industria, estaba en total destrucción, sin economía, sin infraestructura y sufría los rasgos de la radiación. Miles de personas murieron en los años posteriores a los bombardeos, víctimas de las enfermedades provocadas por las radiaciones. Hay que tener en cuenta que estos efectos fueron un evento nuevo para la medicina, ya que no se tenía registro de algo similar en el pasado. Un daño genético irreparable y aún hoy en día hay personas marcadas por este evento. Después de que se firmó la paz y la atención japonesa se centró en la reconstrucción del país, se pensó en dejar Hiroshima estéril como una especie de sombrío monumento a la paz mundial. Una especie de advertencia de los males de la guerra. Habían quienes creían que simplemente no se podía reconstruir. Como les dije anteriormente, se rumoreaba que la hierba dejaría de crecer durante 75 años, o que no valía la pena hacerlo simplemente. Pero el deseo de muchos de reconstruir un lugar para vivir, pues terminó prevaleciendo. En diciembre de 1945 ya se habían elaborado planes de reconstrucción. Al mismo tiempo que se intentó albergar a los sobrevivientes, se brindó asistencia médica y se intentó aliviar el hambre mediante la promoción de cultivos individuales. Justo cuando aumentaba el caos que rodeaba la bomba, Hiroshima fue azotada por un tifón. Era septiembre, habían pasado 2 semanas desde que finalmente se firmó la rendición. El desastre natural afectó la ciudad con miles de víctimas y la inundación de chozas improvistas y la destrucción de puentes y otras infraestructuras. O sea, después de la catástrofe nuclear todavía les vino, pues por así decirlo, un huracán, un tifón, como le dicen ellos, a, pues a dañarlos más. A partir de ahí, la ciudad solo podía subir. Las autoridades apuestan por la regeneración de la infraestructura y deciden convertir lo que habían sido la industria militar en fábricas productoras de bienes comerciales. Aunque hubo problemas inmediatos para esta reconstrucción, ya que la escasez de viviendas era producto de que no había dinero en Japón para construirlas.
pero los ciudadanos empezaron a actuar por ellos solos. Los gobiernos de la ciudad y la prefectura de Hiroshima solo construyeron cerca de 400 casas en 1946, ralentizados en gran parte por la escasez de la madera que había en esa época. Mientras que los ciudadanos, por su parte, construyeron alrededor de 5.000 viviendas en los primeros 6 meses después de la explosión. En 1947 hubo elecciones en Hiroshima promovidas a nivel nacional por la ocupación estadounidense, establecida después del final de la guerra, y el alcalde Shinzo Hamai fue elegido. El nuevo titular de la ciudad propuso proceder a una reconstrucción donde la paz tendría un significado importante en el futuro de la ciudad, que también debería tener proyección internacional. El problema seguía siendo el mismo para el lapso en el que Hamai pues gobernó. El presupuesto de la ciudad para la reconstrucción solamente era de 56 millones de yenes, mientras que la estimación necesaria era de cerca de 2.300 millones para llevar a cabo los planes de reconstrucción. Así que llevó a cabo un esfuerzo de recaudación de fondos. Después de solicitarlo varias veces, en 1949 se obtuvo un préstamo del gobierno central de Japón para construir centrales eléctricas que abastecieran a Hiroshima. En los años siguientes se vendió la lotería para obtener fondos e incluso se recaudó dinero mediante la emigración al exterior. Entre los japoneses que viven en el extranjero, muchos eran de la prefectura de Hiroshima y contribuyeron con dinero recaudado en diferentes lugares como Hawái. Asimismo, el gobierno central ha creado un fondo para otorgar préstamos a pequeñas y medianas empresas con el fin de reactivar la economía. También a su vez se inició la Guerra de Corea en 1950, el cual aceleró la rehabilitación de la industria de Hiroshima. La planta de fundición de acero se ha puesto en servicio para 100.000 vehículos, mientras que la antigua planta de Mitsubishi ha recibido pedidos de camiones de carga y vagones cisterna. Esto generó ingresos para desarrollar los planes de construcción. La mano de obra, otra de las necesidades de la ciudad, fue proporcionada por alrededor de 100.000 desempleados, muchos de los cuales eran soldados desmovilizados sin perspectivas laborales. A mediados de la década de 1950 aún se podían ver ruinas y rehabilitación de carreteras. Continuó la escasez de viviendas y muchas personas seguían viviendo en casas semi-derruidas. Pero en años posteriores, pues la situación mejoraría. Esta imagen que vemos aquí es un Mazda Go. Era una motocicleta que tenía una especie de cajón en la parte de atrás. Hiroshima y Mazda, pues es como tienen un lazo ahí medio antiguo, porque Mazda antes tenía otro nombre y creo que gracias a este vehículo se empezaron a llamar así, como lo conocemos hoy en día, esta cadena de automóviles Mazda, ya que esta motocicleta fue de gran importancia para la rehabilitación de la ciudad, ya que en ella se distribuyeron medicinas, se llevaba material a través de todas las ruinas que había. En la década de los 60, Hiroshima ya era una ciudad habitable con servicios básicos, con edificios construidos desde cero, una nueva estación de tren, la cual había abierto en 1965, calles y puentes renovados. No solo eso también, sino que la ciudad había abierto un parque para conmemorar la paz, donde una vez estuvo la zona más poblada y comercial de la ciudad, que fue barrida por la explosión. Había un museo conmemorativo de la paz y el parque estaba presidido por un testamento de piedra, el único edificio que se encontraba cerca del epicentro que se había conservado para convertirse en el monumento a la paz de Hiroshima. El Museo de la Paz fue construido en Hiroshima para conmemorar a las víctimas de la tragedia del 6 y 9 de agosto y el final de la Segunda Guerra Mundial. Este museo, ubicado en el centro de la ciudad, a pocos metros donde estalló la bomba, exhibe vehículos pertenecientes a las víctimas, como artículos, también ropa y afectos personales. Además, las fachadas de casas y partes de edificios en ruinas y una gran recopilación de fotos de la ciudad en ruinas para ver cómo era la situación en ese entonces. También cuando Hamai fue elegido en el 49, quería que Hiroshima volviera a brotar como una ciudad de paz. Presentó esta idea a las autoridades estadounidenses y el general MacArthur, jefe de las fuerzas de ocupación, y este fue el que la aprobó. Estados Unidos había censurado las imágenes de la destrucción causada por las dos bombas atómicas para no desportar rencores entre los japoneses. Bueno,
como algunos sabremos, algunos sabrán, Einstein, pues se supone que se le liga en gran parte a la construcción de la bomba, más bien al desarrollo de la misma. Pero después del arrepentimiento que él mismo profesó antes de morir en el 55, 10 años después de las explosiones, pues la historia, en cierto modo, pues la tiene dividido si es que tiene culpa o no, porque pues según los expertos no tienen gran relación la ecuación con la bomba, pero por otra parte se dice que sí. En la actualidad, Hiroshima es una ciudad de 1,2 millones de habitantes y ocupa el puesto 11 en tamaño de todo Japón. Hiroshima es el centro industrial de la región de Chogoku-Shikoku. Es una ciudad portuaria y su aeropuerto se utiliza para el transporte de mercancías. Como les dije anteriormente, pues Hiroshima está ligada a la industria automovilística con su principal exponente en este rubro que sería Mazda. La ciudad de Nagasaki, con una población de 1,43 millones de habitantes, es la capital y la ciudad más grande de la prefectura de Nagasaki, ubicada en la costa suroeste, con una rica industria de construcción naval y un comercio muy elevado. La prefectura de Nagasaki prospera como un destino turístico de gran nombre y respaldado por una impresionante variedad de instalaciones turísticas y centros históricos, y también proporciona un entorno bien desarrollado para las actividades de la empresa y la fuerza laboral. Y eso sería todo por mi parte. Gracias, compañero. Falta alguien más, ¿no? Sí, profe, ahí voy. Listo. Me equivoqué. ¿Por qué se abrió eso? Sí, creo que eso no va aquí. No, lo que pasa es que sí le piqué al de la clase, pero no se abrió. A ver. Una disculpa, profe. ¿Por qué se abrió esa?
No me deja abrirla, pero ya se lo envié a mi compañera Maricruz. No sé si lo pueda proyectar. Aquí estamos al pendiente, nada más que nos diga. Es que se me hace muy raro porque ni siquiera tengo abierta la otra presentación que se abrió. Ya me dijo que sí, de como quiera mi compañera. Ay, lo siento, voy, es que se puso otra también, lo siento. ¿Ya se ve? Sí, ya se ve, Maricruz, muchas gracias. Bueno, yo elegí como tema hablar sobre la mujer en Asia, tocando un poquito de los aspectos relevantes de China, Japón y de Corea. Voy a darle que sigue, por favor. Bueno, estos son los 3 temas que voy a tocar, que son las mujeres sobresalientes, la educación en Japón y un poquito del rol en la mujer en Corea. La que sigue, por favor. Bueno, el trabajo, o bueno, más bien la presentación, la quisiera empezar con esta cita de de Valero Ferrer en su libro Breve Historia de la Mujer, donde marca el rol social que siempre se le ha dado a la mujer. Incluso, bueno, tomando como ejemplo y como comparación, el semestre pasado yo hice un trabajo sobre el papel de la mujer, pero en las primeras 4 civilizaciones. Y pues sí batallé bastante para encontrar información, y lo que encontraba siempre era algo similar, que siempre la mujer estaba en un segundo plano. Pues claro que hubo algunas excepciones, como en Grecia, que era un personaje mítico que se usaba mucho, el papel femenino, no sé, Cleopatra en Egipto, o Olimpia, la madre de Alejandro Magno. Y en este caso en Asia, pues también hay excepciones, que también hay grandes nombres de mujeres, pero son mínimos a comparación de todos los de los hombres que hay. La que sigue, por favor. Bueno, y tomando como ejemplo de un artículo que me encontré de la página del Centro de Estudios de Asia de la UNI, están estas 4 mujeres, una de Japón, una de Corea y 2 de China. La que sigue, por favor. Bueno, la primera es esta mujer japonesa que se llama Murasaki Chikibu, que nació en el año de 1978 y falleció en el año de 2014.
Fue una prestigiosa literata del periodo Heian, que es conocido por su obra Genji Monogatari, que muchos teóricos la consideran como la primera novela de la historia de la literatura. En dicha novela trata de una historia de un príncipe irreal llamado Genji. La novela la usa como camino para mostrar un retrato de su época. Ella supo plasmar en su obra una sociedad que había relajado a la mujer a un oscuro segundo plano y la había hecho más que dependiente del mundo machista en el que vivían. La que sigue, por favor. Bueno, la segunda es esta mujer coreana que se llama Kim Sam-dang, que nació en el año 1504 y falleció en el año de 1551. En su familia, debido a que había pocos hombres, su abuelo le entregó una educación que no era muy común para las mujeres en ese entonces. Entonces, su educación le permitió desarrollarse como escritora, calígrafa, poeta y también como madre. Creció leyendo y escribiendo poemas, pero también demostrando sus habilidades para el bordado, la pintura y la escritura. Se casó a los 19 años y fue madre de 7 hijos. Kim Sam-dang es una mujer que representó múltiples roles, ganándose así el apodo de Eyon Eomeoni, que significa madre sabia. Y como dato, es una de las mujeres que aparece actualmente en un billete de Corea, que es el que estaba ahí ahorita. Bueno, la que sigue es una mujer china que lleva por nombre Ding Ling. Nació en el año 1906 y falleció en el año 1986. Fue escritora y revolucionaria y fue parte de la generación del movimiento del 4 de mayo de 1919. Fue parte de las pocas mujeres del movimiento y tenía una narrativa enfocada al problema de la mujer. La que sigue, por favor. Y ya por último, la última de la lista, pues es esta emperatriz que vimos el semestre pasado, la emperatriz Wu, que nació en el año de 625 y falleció en el 705. Fue la primera mujer en China en ocupar el trono imperial y reinó como soberana, llegando a reclamar su propia dinastía, la dinastía Zhou, algo así, y luchó por elevar las posiciones de las mujeres. Gobernó durante 80 años. Ella fue un personaje muy importante en China, no solo porque fue mujer, sino porque como que de cierto modo logró contradecir al confucianismo y su idea del mandato del cielo. La que sigue, por favor. Bueno, encontré varios artículos sobre este suceso esta época donde la emperatriz Wu gobernaba, y tomé uno de la revista Ciudadémica de España, donde plantean a la emperatriz como un centro de identidad y de poder en China, pero también una parte donde dice cómo logró contradecir al confucianismo, el cual tenía una idea demasiado machista hacia las mujeres, y en China se creía que el orden social era la base para el control. Entonces, que el mandato del cielo fuera hacia una mujer para gobernar China era, según muchos confucianos, un hecho que no debía volver a ocurrir, para no alterar el orden correcto de las cosas. ¿De qué sigue, por favor? Bueno, la emperatriz no buscaba que las mujeres superaran a los hombres. Ella quería ser un ejemplo para los hombres de que la mujer es igual de capaz que ellos en muchos ámbitos, que el género no es algo que tenga que definir tus capacidades. Y pues ella es un claro ejemplo, gobernó 80 años, y por decir, en ese tiempo, si lo comparamos con otro emperador también que vimos que quería gobernar siglos y siglos, pero gobernó creo que 20 o no me acuerdo cuántos años, que se mandó a construir una tremenda tumba. O sea, fue como que de mucho contraste. La que sigue, por favor. Bueno, la imagen de la mujer en Asia siempre tenía que ser alguien dedicada al hogar, a ser sumisa entre los hombres. Ni siquiera siendo una mujer ya mayor tenía algo de autoridad, y esto se puede ver en las llamadas 3 obediencias, que son: como hija debe atacar las normas de su padre, como esposa debía respetar a su marido, y como anciana debía someterse a su hijo. O sea, siempre estaba
por debajo de una figura masculina. Aquí sigue, por favor. Bueno, a ellas se les enseñaba como que su objetivo más importante debía ser el matrimonio y como que honrar, teniendo una imagen pues limpia, por decirlo así. Y por eso cuando la mujer empezó a ir a la escuela, su educación no era enfocada a matemáticas o física, sino más bien sobre el correcto cumplimiento de los deberes domésticos. Ellas se preparaban para servir, así las preparaban. La que sigue, por favor. Bueno, la apertura de la enseñanza pública en Japón, voy a hablar únicamente de Japón nada más, de la escuela. La apertura de la enseñanza pública en Japón se remonta a la restauración del periodo Meiji. Antes los hijos de los samuráis aprendían en los colegios establecidos por el gobernador local, pero a finales de esta época ya existían centros mixtos o exclusivos femeninos, que se desarrollaron centros privados conocidos como Terakoya, en ciudades grandes como Tokio, Osaka y Kioto. Los chicos y chicas asistían a estos centros, pero también existían centros exclusivamente femeninos, donde únicamente se les enseñaban las asignaturas propias de su género, por decirlo así. Cuando el gobernador Meiji estableció un sistema educativo en 1872, tenía como objetivo modernizar al Estado y eliminar las desigualdades, teniendo como meta que chicos y chicas aprendieran juntos en el colegio, teniendo ambos las mismas asignaturas. Pero esto no fue un cambio que se dio de un día para otro. Pasaron muchos años para que todos tuvieran como que la misma igualdad, porque estaba todavía la idea, por decir, de los papás que decían, pues no tiene sentido mandar a mi hija a la escuela, o sea, pues no. Y las mamás estaban todavía con la idea de que ellas debían enseñar a sus hijas. O sea, no, al igual en las asignaturas, pues todavía estaba como que todo ese contraste. En la que sigue, por favor. Y, por ejemplo, aquí hay un ejemplo que dice que fue hasta después de 20 años que la cobertura femenina fue igual de elevada que la masculina, pero de igual forma había muchos contrastes en la enseñanza, pues se seguía enseñando a ser obediente y virtuosa para las alumnas y ser paciente y valiente para los alumnos. En esta tabla que está aquí, la primera es como que un plan de estudio para los hombres y la segunda para las mujeres. Si se fijan, hay materias que están, pues son las mismas, pero hay mucha diferencia de horas, y ya llegando a donde dice historia de la naturaleza, el de las mujeres es ciencias naturales. Los hombres ven física y química y las mujeres ven artes plásticas. Los hombres ven derecho y economía, pero las mujeres ven tareas del hogar. Y al final de las mujeres hay dos materias más que no llevan los hombres, que son buena educación y la manualidad. La que sigue, por favor. Bueno, al igual no solo había maestros hombres, también había maestras mujeres. Pero ¿por qué se le permitía a la mujer trabajar como maestra? Bueno, esto se responde en estos 3 puntos. Las profesoras son necesarias como figuras maternas, sobre todo por la enseñanza de los primeros años de primaria. El profesorado no es una carrera profesional masculina. Contratar a las profesoras era económicamente más eficaz porque ellas debían ganar menos que los hombres, y pues las necesidades para enseñar las asignaturas femeninas, que pues los hombres no las iban a enseñar. La que sigue, por favor. Bueno, fue hasta 1947 que se promulgó una constitución que consagra la igualdad entre hombre y mujer. La educación se simplificó en una sola trayectoria que consistía en 6 años de primaria, 3 años de secundaria y 4 de universidad. Esto era ya a la par tanto para hombres como para mujeres. Gracias a esta reforma, el porcentaje de chicas matriculadas se igualó al de los hombres. Pero a pesar de que ya era la libre elección de las carreras entre hombres y mujeres, hoy en día es notoria la diferencia en las carreras. Las mujeres seguían más a las humanidades y los hombres a la ingeniería. Y pues un claro ejemplo pues, lo tenemos aquí, con FIME y Filo. Es mucho el contraste de hombres y de mujeres. A pesar de que pues cada quien es libre de meterse a la facultad que quiere. La que sigue, por favor. Bueno,
Ahora entrando en el papel de la mujer en Corea, lo tomaré más como que la presión social que había en ellas y tomaré unos artículos de una socióloga que se llama Paula Yadevito, donde habla sobre cumplir con los roles sociales, que uno de ellos es la familia. Por ejemplo, había muchas sanciones para las mujeres si éstas llegaban a ser infieles o, por ejemplo, ellas pues no se podían divorciar porque pues no tenían ese derecho, pero los hombres sí. Tenían que tener un rol completo de obediencia y mostrar una buena imagen. Y algo que leí que se me hizo muy curioso y a la vez muy muy fuerte, que fue que si una mujer enviudaba antes de procrear hijos, se limitaba a seguir a su esposo. Y con seguir a su esposo me refiero a suicidarse. Que el suicidio, además de convertirse en una solución a determinados problemas sociales, significó para muchas mujeres una oportunidad para ser recordadas y honradas. El seguir a su esposo hasta la muerte, literal, porque no había dejado descendencia. La mujer tenía que cumplir, era muy presionada para tener un hijo varón para cumplir con la descendencia y el linaje. Por eso esta cita que dice aquí, que el caso de las altas tasas de aborto de fetos femeninos es uno entre otros tantos fenómenos a saber que la presión social no cesa y la expectativa depositada en el nacimiento del hijo varón no solo es socialmente fomentada, sino que la propia madre sufre si no cumple con este mandato. Dar a luz a un hijo varón le garantiza la aceptación por parte de su política y a su vez queda en absoluto resguardo del vínculo con su marido de que jamás podrá abandonarla. La que sigue, por favor. Bueno, algo que también es curioso en Corea es que al principio de su historia las mujeres tenían más protagonismo que los hombres, entonces sí se podía considerar como una sociedad matriarcal. Pero cuando llegó el confucianismo y el budismo, pues todo este protagonismo pues se fue a la baja. ¿Por qué era una sociedad matriarcal? Porque antes estaban en esta religión llamada chamanismo. Es una religión que se basa en el culto a la naturaleza, a los espíritus y a los muertos. No había desigualdades entre si era un chamán hombre o un chamán mujer, pero se considera una sociedad matriarcal porque la mayoría de los chamanes pues, eran mujeres. Y pues el chamanismo también puede representarse como una fisura en el confucianismo, porque pues las mujeres recibían mandatos del cielo. Y pues hoy en la actualidad, en zonas urbanas, aún existen las mujeres que son chamanas. La que sigue, por favor. Bueno, y ya entrando a China, pues esto ya lo vimos en clase, pero pues al igual que en Japón y en Corea, fue hasta el año 1900 y gracias a una proclamación que empezaron a tener como que más igualdad. Con la proclamación de la Revolución de la República Popular China, hubo un cambio no solamente en las mujeres, sino también en toda la sociedad, pero sí fue como que ya se empezó a tomar más en cuenta a la mujer como algo de igualdad, o sea que no tiene por qué estar por debajo de los hombres si tiene las mismas capacidades y los mismos derechos. La que sigue, porfa. Bueno, China no lo tomé tanto como porque sí lo vimos en clase, pero bueno, hoy en la actualidad, a pesar de que, bueno, para nosotras ya es como que muy normal, como que ya no dejarme pisotear, no sé, por un hombre o saber que no valgo menos, pero hace menos de 100, 200 años esto era, o sea, increíble. Y en la actualidad lo que buscan los movimientos feministas, por decirlo así, que es pues la brecha salarial, que a pesar de que una mujer tiene el mismo puesto que un hombre, el salario es muchísimo menos, aunque esté mayor capacitada en algunos lugares. Abolir las leyes que tachen a la mujer de incompetentes, una igualdad en el trabajo, aún la igualdad en la educación, prohibir el despido de una mujer por su estado de estar embarazada o recién aliviada, algo así, y pues la más importante, pues el acoso sexual. Me topé con un blog de una socióloga también, donde también pues dice que por decir en Japón también hay un vagón rosa en el metro, donde pues obviamente nomás entran puras mujeres. Al igual que aquí tiene poquito que se implementó en México. La que sigue, por favor.
Bueno, y ya así como que un poquito para finalizar, fue el siglo XIX y el siglo XX el que le dio un gran cambio al rol de la mujer. Y bueno, este es un mapa que me encontré donde marca el año en que las mujeres empezaron a votar en cada país. Se puede ver que en su mayoría pues es de 1900 para arriba. Por decir, aquí está México, 1947, acá está Japón, no sé, China y todo el resto de los países, todo es de 1900 para arriba. Incluso hay unos donde todavía no se cumplen ni 100 años de que la mujer pudo empezar a votar. Pero hay una parte en rojo que está a un ladito de África por los países árabes, que si se fijan apenas es en el 2011, que pues ya hablar de la mujer en los países árabes es, no sé, yo lo considero un tema más fuerte todavía, porque incluso hoy en día pues cómo se visten y la poca libertad de expresión que tienen, o de que un esposo puede tener varias esposas mientras las pueda mantener. O sea, son temas ya todavía, yo digo que más fuertes. Aparte de que están en constante guerra, y cuando hay guerra en un país, pues a las mujeres también les va muy mal, como a los hombres, por las violaciones y todo ese tipo de cosas. Ya, la que sigue por... Y bueno, ya para finalizar esta última diapositiva, pues quise poner esta frase de Mao Zedong, que dice que las mujeres sostienen la mitad del cielo y todo lo que puede hacer un hombre también lo puede hacer una mujer. Y ya sería todo por mi parte. Me disculpa, es que me hablaron de la facultad, del subdirector, de hecho, el maestro Marco Antonio. Unas cosas de unas tesis pendientes. Bueno, había, ¿cómo se llama? Me quedé nada más en la última parte de la compañera, ya cuando mostraba el mapa. Entonces yo creo que ya no me faltaba mucho, ¿verdad? La verdad. No, profe, ya nomás había cerrado con una frase y ya se acabó. Muy bien, bueno, entonces vamos a pasar a los comentarios de los trabajos de los compañeros, si son tan amables. Comentarios, preguntas para ellos.
Yo quería preguntarle a mi compañero Javier, ¿cómo es la situación actualmente de Japón con los yakuza? ¿Qué tanto poder tienen en el país? Por ejemplo, si son un problema tan grande como lo es el narcotráfico en México. Bueno, la yakuza en sí no es un problema social. Sí son mal vistos y todo, pero este, hasta ahorita hay muchos que estudian el narcotráfico o la mafia japonesa y dicen que en un futuro puede llegar a desaparecer, ya que estos se encargan un poco de, por así decirlo, ayudar. Por ejemplo, cuando fue el terremoto del 2011, si no recuerdo mal, estos ayudaron al gobierno, o sea, no en sí al gobierno, sino ayudaron a reconstruir partes de Japón. O sea, el- la yakuza no es un problema tan grande, solo en algunas casas como las drogas y el tráfico de personas. ¿Y qué más? Yo tengo una pregunta también para el compañero Muy Javier. bien. ¿Consideras que la yakuza es la principal razón de por qué ya no es buen visto que un japonés tenga tatuajes después de la manga de la camiseta? Porque tengo entendido que Japón ve mal los tatuajes y quisiera saber si la yakuza es otra de las razones de por qué es mal visto tener tatuajes debajo de la manga. Sí, de hecho los tatuajes en la sociedad japonesa son asociados a la yakuza, o sea, todo aquel que tenga un tatuaje es de la yakuza, por eso es muy mal visto que alguien más pueda tener un tatuaje. Yo tengo otra pregunta también para el compañero Javier. ¿Crees que los yakuza sean una especie de samuráis actuales? Bueno, no como unos samuráis tal cual, sino que se dejen organizar o guiar por la filosofía que aplicaban los antiguos samuráis sobre la lealtad al clan. Sí, de hecho, muchos clanes dicen ser descendientes de los antiguos samuráis, por eso ellos tienen prácticas como algunos todavía usan una katana, también tienen prácticas de si le faltas el respeto a tu señor, tienes que entregar algo a cambio o en caso suicidarte. Este, sí, están relacionados con los antiguos samuráis ellos en el sentido de las prácticas. Yo también tengo una pregunta para compañero Javier. Es que ahorita creo que mostraste una foto creo que es el padre de la Yakuza, si no vi mal o escuché mal. Y pues te quería preguntar, ¿qué tal mediático es el asunto en Japón? O sea, ¿es tan mediático como aquí, por ejemplo, con el Chapo, que conocemos su cara y pues cierto tiempo estuvo prófugo y no lo encontraban, aunque conocían su cara y pues, o sea, no sé si me estoy explicando. ¿Qué tan mediático es ese asunto allá? Sí, sí es muy, muy sonado porque era líder, bueno, es el líder aún del el clan mayor de la Yakuza. Actualmente está en la cárcel, pero aún en la cárcel, como aquí en México los líderes narcotraficantes, aún sigue mandando a su clan desde la cárcel, todavía tiene poder en, en los altos mandos del gobierno japonés, o sea, los influencia aún estando en la cárcel con todo el dinero que tiene. Yo tengo una pregunta para compañera Sandra. Ah, vaya, no sé cómo explicar esto. ¿Cómo ves tú cuál es la situación de la mujer actualmente en Asia en general o en uno de los países que tocaste? No sé si me entienden. No. Bueno, pues yo toqué nada más China, Japón y Corea, pero hay otros países en Asia, como son los países árabes y todos esos que están por ahí, donde la situación de la mujer, pues yo la veo, pues sinceramente que no ha tenido un gran cambio.
Tipo, el que puedan votar sí es un gran avance, pero en cuestión de libertad, simplemente como se visten, no sé si en un futuro o quizá, como dice el profe, que decimos algo ahorita y en la tarde pasa, puedan tener un cambio. Yo digo que tendría que ser como en Japón, Corea y China, que tiene que haber un líder o alguien que también vea por ellas. O sea, alguien que no se deje guiar, por ejemplo, como se dejó guiar estos 3 países por el confucianismo para hacer valer menos a la mujer. Yo digo que, o sea, como que hay un avance en las mujeres, pero por otro lado también no lo hay. Porque pues sí hay mujeres que son muy inteligentes, muy destacadas hoy en día en esos 3 países, pero así como sociedad, o sea, el salario y las oportunidades de trabajo pues no lo son. Incluso me encontré una cita que de ahí de Asia, que los hombres buscan a mujeres que no estén tan preparadas, porque piensan que no tienen como que mucha oportunidad con ellas. Y cuando un empleo es más, ¿cómo te digo? Como que más pedido o más con mucha, ay, ¿cuál es la palabra? Con mucha demanda, generalmente se buscan hombres. No sé si responde a tu pregunta, Alfonso. Sí, sí lo hace, gracias. Muchas gracias. Me gustó mucho tu clase. Sandra, o sea, para complementar, actualmente en Asia todavía hay reglas con la vestimenta de las mujeres. Pueden enseñar las piernas, pero no pueden enseñar su pecho. Exacto. Y también como me encontré de una de las cosas que más buscan las mujeres también, por decir los mangas y todas esas cosas pues asiáticas. Yo no he visto ninguno, la verdad, ni siquiera sé muy bien qué son, pero también busca como que romper esa imagen donde se ven a la mujer muy, de una forma como que muy erótica. Porque al igual, o sea, hay una película que se llama Memorias de una geisha. Una geisha se podría decir que es como un samurái, pero en versión femenina. eh, que es la película norteamericana, que busca como que vean cómo era la vida de la mujer. Una mujer sobresaliente, por decir las geishas, porque no cualquiera era una geisha, pero al igual, a pesar de ser una mujer sobresaliente, tenía muchos obstáculos. Y hay otro documental que se llama The Murmuring, no sé cómo se traduce al español, la verdad, pero habla sobre la vida de las mujeres en Asia durante la guerra, de cómo sufrían violaciones, ataques, no sé, las mataban después de violarlas o las violaban al grado de matarlas. O sea, la mujer ha luchado mucho para ser... Pues es que yo no siento que busquen la igualdad con los hombres, sino como que buscan el ser más valoradas, o sea, como dije, que no todo dependa de tu género. Por decir, o sea, los movimientos son muy diferentes, no es lo mismo aquí en América, que en Occidente, que en Asia. Aquí pues las mujeres salen a protestar por el acoso, por los feminicidios y todo eso. Y yo vi una foto en Facebook de cómo en Francia las mujeres simplemente creo que se vendaron los ojos y estaban en la calle paradas y simbolizaban también las protestas en contra del acoso, pero pues lo hacen de diferente forma. Y creo que no tiene nada que ver con ser primer mundo o tercer mundo, porque pues cada país tiene una historia diferente. Y en Asia pues estuvo, o sea, las mujeres no que no lucharan, pero las apoyó mucho que llegara alguien al mandato que viera por ellas. En este caso en China pues el señor Mao. Y en Occidente pues fue después de la Segunda Guerra, por decir en Alemania, que como hubo muchas pérdidas de civiles, bueno, yo digo que en toda Europa hubo muchas pérdidas de civiles, hombres, de soldados, las mujeres empezaron a trabajar porque necesitaban mano de obra, porque ya no había tantos hombres. Claro que les pagaban muchísimo menos y los trabajos pues no eran tan forzados y sí, pero pues la guerra fue buena y mala, por decirlo así. O sea, tiene sus pros y sus contras para las mujeres. Bien, muchas gracias. Yo para la compañera Sandra, antes de que le pasemos también al compañero Barcilay, que es el que nos falta por ahí por interrogar, de estos 3 países que mencionas, ¿cuál sería el más liberal
en el trato a las mujeres y cuál sería el menos. Sí. Bueno, pues es que actualmente pues los tres son países un poquito cerrados en cuestión de comunicación. Como que no, o sea, no sé si tenga mucho que ver, pero vi un video en YouTube la otra vez de que pues en China la comunicación en cuestión de redes sociales y todo eso pues no está muy permitido. Pero yo diría que China es como que por ser también la mayor potencia de los tres, es el país que yo digo que tiene más avance hacia las mujeres. Pero el menos, no sé, a lo mejor sí me iría por Japón. Pero eso sinceramente no lo investigué mucho, profe, en la actualidad. O sea, actualmente. Pero pues yo diría que China es el más abierto y Japón es el más cerrado. Y en Corea sería como que neutral, porque pues en Corea las mujeres tuvieron el protagonismo primero y pues ya como que no lo volvieron a tener, pero lograron estar otra vez a la alza con los hombres. Pero pues tendríamos que ver también cómo está otra vez la religión allá, si todavía implica mucho el confucianismo o si ya es como que sí se respeta, pero ya no se toma tal cual, con las ideas que tenían de las mujeres. Como lo expuso creo que fue Valeria al principio, que sí era una religión muy marcada por los hombres para hacer menos a las mujeres. Sí, muy bien. Sí, lo pregunto porque para mí siempre ha sido una duda como que legítima, porque yo sé que los tres están, pues lo que hemos visto en clase, los tres comparten una ideología cultural en común y por lo mismo podríamos decir que hay una situación similar, pero el mundo contemporáneo no sé si ha hecho que cambien o no. Como dice, a lo mejor faltaría estudiar más, entender más esas sociedades para poder tener una opinión más fundamentada. Bueno, para el compañero Barcy, ¿hay algunas preguntas? Profe, yo me quiero regresar un poquito nada más a la compañera Sandra. Es que me quedó la duda ahorita que dijo que las geishas. Es que yo tenía entendido que las geishas no eran, o sea, como la versión femenina de Samurai, sino más como un entretenimiento. No sé. Bueno, es que cuando yo lo buscaba en Google, siempre me salía, yo ponía geishas y salían, y samuráis, y samuráis, y samuráis. Y yo, pues bueno, o sea, buscar un poquito más de las geishas era. Es que me encontré varias perspectivas también, y quise ver la película de Memorias de una geisha, Sandra, pero ¿puedo interferir en la pregunta? A ver, si no es que sean igualitarias, sino que eran tenían el valor como los samuráis, no que fueran igual o la versión femenina, sino que tenían ese valor en la cultura. bueno, sí, o sea, al igual si quieren ver la película, pues se llama Memorias de una geisha. Mi compañera Maricruz igual ya la vio y me ayudó a comprender un poquito más de esto también. Okay. Yo también tengo entendido que eran acompañantes, algo así, pero igual no conozco mucho el tema como para dar una opinión más fundamentada. Porque ese tema de las geishas, yo recuerdo cuando salió esa película de Memorias de una geisha fue criticada porque creo que la protagonista es china, ¿no? Entonces, imagínense cómo se sintieron los japoneses. Sí, ¿no? Algo por ahí vi. Yo recuerdo cuando Y la actriz era china, ese fue el problema. O sea, la película está, bueno, se supone que está planteada para representar la vida de la geisha, porque después de la Segunda Guerra Mundial las denigraron a que fueran una simple prostituta y cuando en realidad sí, ser una geisha era todo un arte. O sea, si eran damas de compañía, era nada más. se vendía su virginidad, era algo que hacía parte de la geisha, pero no cualquiera podía hacerlo, era realmente todo un arte y es por eso que se le asocia con el samurái por la valoración que tenían, no que porque fuera igual, sino la valoración que se les daba. Y porque son contemporáneos además. Sí, hay que ver algo más de eso. Muy bien. De hecho, profe, una crítica que le habían hecho, casi poquito la vi, fue que tenían dudas sobre tres actrices chinas hablando inglés con acento japonés. Esa fue la crítica. Bueno, yo lo que leí también es que pues es una película norteamericana, o sea, el director es norteamericano.
Sí, sí hay. Una Mande. pregunta. No, que yo mal recuerde, tengo la vaga idea de que hubo una telenovela mexicana sobre una geisha, pero no sé si estoy... El pecado de Yuki. Así es. Sabía que sí existía, pensé que era un sueño medio lúcido que tuve alguna vez en mi juventud, no sé. Creo que es esa, porque la verdad la novela es de... Si me tocó, yo era muy niño, entonces no recuerdo bien, pero creo que sí la mencionaban mucho. Hay que verla. Ahorita en Hay que buscarla, sí, en la deep web, ahí en lo profundo del internet, porque por ahí debe andar Televisa. Tiene que estar en Blink. un blink. Tiene que estar en Blink. Bueno, está bien. Ok, a ver, ¿alguna otra pregunta? Yo para ver si yo creo que ya Tengo no... una, A ver, tío Antonio. sí, pero es para ver si Ok. es para invitarnos con él. Ahora sí, al día de hoy todavía hay como que repercusiones de la bomba atómica en estas dos ciudades hacia los habitantes que viven en dicha ciudad. ¿Te refieres a nivel médico, o sea, de malformaciones así? Tengo entendido que... Me refiero a Sí, nivel sí, continúa. médico, traumático y si acaso monetario. Bueno, a nivel médico, tengo entendido que sí hubo algunas, todavía hay repercusiones a nivel microscópico, no sé cómo decirlo, como del ADN, malformaciones, pequeñas malformaciones o mutaciones, más bien dicho, pero ya nada tan impactante como que pues se les caiga la piel y cosas así que pasaron en ese entonces. Y pues a nivel de mentalidad o de recordar, pues actualmente se siguen haciendo actividades culturales, creo que les dicen así, donde se conmemora la paz y pues es algo parecido a la festividad, bueno, la conmemoración que hacen los judíos con creo que es el Yom Kippur o algo así, donde conmemoran a los muertos del Holocausto. Hacen algo parecido ahí, pero pues son contextos diferentes. Ok, yo tengo una pregunta para ti también en ese sentido. Bueno, ya lo explicaste porque sí lo dijiste, pero es de plano o sea, así como con una confirmación, no hay ningún miedo o secuela, hablando sobre todo del actual Hiroshima y Nagasaki en torno a la radiación. O sea, es un tema que ya, digamos, en esas ciudades se ha descartado por completo. Ya no hay algo a lo que le tengan miedo, o sea, de secuelas y no me refiero a secuelas, por ejemplo, de lo que es los problemas con cáncer o esas cosas, sino que digan, no, pues es que todavía hay lugares o cosas, porque ya ven que la radiación, pues es eso, ¿no? Se adhiere a ciertos elementos que todavía contengan radiación y que en Hiroshima y Nagasaki digan, bueno, esto no se acerque en este lugar, cosas por el estilo. Bueno, se supone que no, porque tenemos muy presente la idea del holocausto radioactivo de Chernobyl y esa es como la idea que nos afecta, que nos impacta de que no, pues todos los accidentes nucleares son accidentes muy graves, que no se pueden habitar las ciudades por un largo periodo de tiempo. Pero lo que pasa aquí es que las cantidades de material radioactivo que explotaron en ese entonces, el 6 y el 9 de agosto, fueron mucho menores a las que fueron expulsadas ese día en Chernobyl, creo que fue en el 86, no recuerdo la fecha. Sí, 86. Sí, en el 86, bueno, pues era una central nuclear Chernobyl y tenía kilogramos y kilogramos y kilogramos de material radioactivo y fueron expuestos a través del aire, pues por toda la zona en un radio muy grande. La diferencia con Hiroshima y Nagasaki es que las bombas explotaron cerca de medio kilómetro arriba de la superficie y pues eran zonas marítimas, así que eso ayudó a dispersar la radiación y pues no fue tanto el impacto como para quedar deshabitado para siempre esas zonas. Ok. Sí, es que yo entiendo eso, digo, lo de Chernobyl era algo muy distinto porque era una planta de energía nuclear con todo esto, pero aún así yo digo, bueno, pero pues tampoco la radiación no es algo que se barra y se acabó, digo.
Entonces, por eso mi duda, digo, obviamente las consecuencias fueron distintas en la planta y en lo que fue la... Y entonces son temas que se dan por descartados. Eso es lo que me llama la atención, porque no sé si han escuchado, por ejemplo, también del famoso accidente que también hubo aquí con cobalto, ¿no? Y que todavía incluso se menciona que algunos lugares tenían esos elementos radioactivos que por ahí quedaron. Pero en fin, son cosas que a lo mejor como historiadores no comprendemos tal vez como lo comprendería alguien relacionado al tema. Y bueno, esa era mi pregunta, porque la verdad sí, yo siempre he pensado, bueno, son ciudades actualmente muy activas, Hiroshima y Nagasaki, y entonces es un tema que ellos dan por descartado de plano. O sea, no hay más que hablar sobre la radiación en esos lugares, es un tema del pasado y ya, ¿no? Creo que eso es interesante saberlo porque eso nos habla entonces también de las consecuencias de estas bombas, ¿no? Y lo que pudieron tener. Bueno, si hay alguna otra pregunta por ahí. José Isabel. Sí, yo tengo pues una pregunta para Barcy sobre el tema. Hace poco, que fue el mes de septiembre, se cumplió otro aniversario más de lo que fue el atentado del 11S. Y lógicamente tanto Estados Unidos como el mundo han querido esparcir la ideología de que es el peor atentado como queriéndose hacer las víctimas, pero lo que me llamó mucho la atención es que entre los memes que compartieron aquel día fue que muchos olvidan lo que Estados Unidos le... Disculpen si se corta, con las bombas de Hiroshima, que el compañero Barcy lo que me llamó la atención fue que dijo que era justificado porque Japón tenía pues un papel muy importante en la guerra. Yo mi pregunta manera de reflexión es qué opina él sobre esta retrospectiva que muchos están queriendo difundir o destruir. Bueno, sí, para algunos americanos en ese entonces pues era justificado el haber atacado a Japón con bombas atómicas, pero esto viene también de que hubo una especie de censura hacia las consecuencias de las explosiones atómicas, porque el gobierno de Estados Unidos pues hizo una censura a las imágenes del antes y después de las zonas de donde explotaron las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Hubo una especie de censura y pues supongo que eso influyó en los americanos para dar a entender que estaba justificado. Algo parecido a lo que pasó con el régimen nazi, de que los habitantes no tenían conocimiento de los campos del Holocausto, de concentración. Y pues para mí no hay ninguna guerra que esté justificada al 100%. Siempre tiene que haber alguna otra manera de resolver los conflictos. Muy bien, muy bien. A ver, ¿algo más? Ok, bueno, si ya no hay más, entonces ahí terminamos. Ya casi estamos terminando, Oiga, no sé si hay algún comentario, duda. Maestro, Mande. las presentaciones que nosotros hicimos las tenemos que subir a Nexus o aquí a Teams. Las presentaciones a Teams. Sí. El trabajo a Nexus. Sí, esa era mi duda sobre... Sí, porque Teams soporta más más, ¿cómo se llama? El peso de los trabajos. Digo, de las presentaciones. Gracias. No, nada. ¿Algo más, compañeros? Por mi parte no, maestro. Bueno, vamos a dejarle ahí entonces. Hasta luego, profe. Que pase un buen Estuvieron día. muy bien las presentaciones, felicidades a todos. La verdad sí estuvo muy padre. Y ya, pues ya nada más nos queda una sesión más. Y pues ya, sí, les diría que a ver qué más hacemos, pero pues ya nada más nos queda eso. Saludos Felicidades por las presentaciones, compañeros. y felicidades a todos. Provecho si van a comer. Hasta luego, nos vemos el miércoles.